Bueno, acá estamos, en este caso estamos con Juan Carlos Ábalos. Juan Carlos, un gusto. Acá abajo van a ver en el graph, van a poder ver que dice de adicto a pastor y nos parecía interesante poder hablar con él. Por ahí uno escucha su testimonio fuera de este medio. Impacta como los testimonios que vamos a tener en estas entrevistas de aquí en más. Bueno, Juan Carlos, un gusto, la verdad que un gusto personal haberte conocido, pero yo quería que te conozca más gente, así que bueno, gracias a Dios tenemos esta posibilidad de llegarle a gente desde aquí, desde este medio. Yo te voy a preguntar primero, ¿qué fuiste? ¿Qué eras hace algunos años atrás? Yo sé que es largo, como lo hablamos fuera de aire, pero si me lo tenés que resumir, ¿qué fuiste hace... Decime vos, ¿cuántos años atrás? Y más o menos, bueno, los saludos a todos también. Gracias por esta oportunidad, Toto. Nos conocemos hace poco, pero tenemos una buena relación dentro de lo poco que nos vimos. Y bueno, yo voy a tratar de resumir porque es larga mi historia. Y la verdad que, bueno, yo sufrí mucho desde chiquito, pasé muchas situaciones difíciles. Como decía un poco el otro día, ¿no? Que las maldiciones también en mi hogar marcaron mucho mi vida, la violencia, un montón de cosas, abusos que pasé también siendo muy pequeño, me llevaron a ser un ladrón y un adicto a las drogas. Me preguntaste eso y eso es lo que terminé siendo ladrón y adicto. Mientras vayas hablando te voy a ir preguntando cosas. Sí. ¿Cuándo fue tu primer prueba o contacto con la droga específicamente? Que eso considero después te habrá llevado claro. a otros episodios de robo o otras cuestiones. ¿Cuál fue tu primer prueba y qué fue lo que probaste? No, lo primero que me ofrecían drogas todo el tiempo, de los 8 años que me ofrecían drogas, pero en un momento a los 11 años probé por primera vez. Y lo primero que probé fue el Poxirrán. Aspiré Poxirrán por primera vez a los 11 años y ahí fue donde, bueno, me gustó hacerlo. Yo era un chico infeliz, con tendencia suicida también a esa edad, por todo lo que sufría en mi casa y demás. Yo, si bien no fue por eso lo que empecé a drogarme, fue por curiosidad, pero cuando me enganché, lo primero que consumí fue Poxirrán. Y quedé enganchado 3 años y medio aspirando Poxirrán, consumiendo eso específicamente. Específicamente, ya había probado otras cosas en ese interín, probé marihuana, probé cocaína, no sé, montones de cosas. Ese interín sí. Es desde que empezaste a consumir esas cosas. Yo hice Poxirrán 3 años y medio. Perfecto, queremos aclarar que no es de la localidad, contanos de dónde sos. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, pero me crié en el partido de Quilmes, que es un partido muy grande, y en Villa Itatí, localidad de Don Bosco. Bien, decías que lo primero que probaste fue Poxirrán. Para algunos que están ahí afuera, o los que están ahí, saben y otros que no tienen ni idea de lo que estás hablando, pero también decías el contexto de cómo llegaste. Hubo gente que te estuvo ofreciendo continuamente. Todo el tiempo. Eso también. ¿Por qué? ¿Por qué esa gente llegaba a vos? ¿Cómo hay gente como hoy te puede ofrecer a alguien, no sé, comer papas fritas, no sé, comer golosinas, pero vos tenías gente que te ofrecía eso? Claro. ¿Cómo llegás a ese contexto de que tengas a esa gente ofreciéndote continuamente que consumas eso? Sí, porque yo buscaba inconscientemente personas, chicos como yo, en la calle, lejos de las familias. Es lo que yo entendí después. Hoy entiendo muchas cosas que quizás a esa edad no la entendía, pero me relacionaba con ese tipo de personas, con ese tipo de amistades. De alguna forma buscaba el ambiente ese, salí de mi hogar, del ambiente de hogar, y me fui a la calle, y ahí encontré montones de chicos en mi situación que ya consumían. Claro. Y me incitaban a consumir y me trataban de miedoso, que esto, hacelo. O sea, trabajar la autoestima. Claro, es lindo, mirá, vos te vas a sentir así, te vas a sentir mejor.
es divertido, me ofrecían como algo bueno, algo lindo. Si bien yo me negaba, porque como decía un poquito anoche, tenía miedo de hacerlo por primera vez, hasta que después, bueno, por una simple curiosidad, me insistieron tanto que en un momento dije que sí. Fueron tantos años insistiéndome, probarlo. Igual, me aguantaste bastante. Aguanté bastante, porque yo tenía miedo y dentro de todo mis principios estaban dentro mío. Mi mamá siempre me decía, nunca te toques esto, nunca toques eso, fíjate con la droga, que esto siempre. ¿Cómo estaba formada tu familia en ese lapso? ¿En ese tiempo? En ese tiempo, contame un poquito ahí, porque todo el contexto que te lleva a que consumas seguramente, si querés contar un detalle, que hablábamos fuera de aire también, sí. ¿Qué es lo que te lleva ahí? Porque hablamos con normalidad a veces de contexto donde vivías, el lugar donde vivías, la gente con la que te juntabas, pero algo hizo que llegues hasta ahí, claro, hasta probar eso, y seguramente había un poco de lo familiar también, o donde vos vivías, ¿no? Sí, bueno, yo vengo de una familia de 4 hermanos. Tenía papá, mamá en un momento, después el matrimonio se disuelve, mi mamá vuelve a formar una familia ensamblada con otro hombre que ya tenía hijos, y ahí fue donde ya el impacto de haber perdido a mi papá fue tremendo. Yo anoche ¿Qué edad? Yo tenía más o menos 4 o 5 años cuando pasó todo esto, y anoche cuando me iba a dormir, fíjate qué locura, no me acordaba que me impactó tanto la pérdida de mi papá, que yo me acuerdo que me orinaba encima la noche. Fíjate qué loco lo que yo me acordaba anoche cuando no podía dormir anoche, y hoy me levanté muy temprano también pensando todo este asunto. Digo, el trauma que me generó todo esto, ¿no? A mí, desde chico, después también fui abusado en el seno familiar, siendo muy pequeño. Yo tenía 6 años más o menos cuando fui abusado. Y todo eso también generó odio, rencor. Mi padrastro también, que me pegaba mucho, que nos castigaba. Mi padrastro era un excombatiente de la Guerra Civil de Paraguay, entonces venía con toda esa formación de hombre duro, de hombre violento y demás. Entonces lo que hacía es constantemente someternos a la violencia. Nos arrodillaba arriba de sal gruesa, nos golpeaba con un cuero doblado que nos lastimaba, me dejaba todas las piernas hinchadas, la espalda, todas las marcas de los chicotes como si fuera un animal, y eso me llenó de odio. Y escuchando, eso me llenó de odio y me terminó alejando de mi hogar. Yo ya no veía mi casa como un lugar, digamos, que me sentía cómodo. Yo quería estar lejos de mi casa, lejos de todo ese ambiente. Y eso te llevó al otro. Me llevó al otro ambiente, a la calle, y me sentía mejor, aunque parezca una locura, me sentía más cómodo con pibes así que en mi casa. ¿Tu familia cuándo se dio cuenta que empezaste a consumir? Y mi mamá en el momento. Yo me acuerdo que llegué ese día y se ve que tenía olor a Poxirrán pegado, y olor por todos lados, y ella se dio cuenta en el momento que a los 11 años me dio cuenta, a pesar de que traté de ocultarlo siempre. En ese momento traté de ocultarlo. ¿Te cuento cómo lo trataba de ocultar o no? Comía mandarina porque te quedaba impregnado el olor tanto en la parte de la boca, la nariz y demás. Entonces tratamos de morder cáscara de mandarina para que ocultar el olor, tapar el olor a Poxirrán que nos quedaba, que era muy fuerte. Entonces, bueno, ahí fue donde mi mamá un día me agarra así, me huele, y ahí fue donde ella se dio cuenta que yo ya estaba drogada. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá en esos años? Tremenda. Le partí el alma a mi mamá ese día. Le partí el alma. Anoche escuchaba, le contaba a esta hermana, ¿no?, compañera, y al pastor y a la pastora, que fue tremendo. Tremendo porque ella una vez me golpeaba, a la vez, yo lo conté un poco en mi testimonio ayer, me golpeaba y a la vez lloraba porque no podía hacer nada por mí, ya no podía cambiar mi realidad. Yo me golpeaba, pero el otro día yo me levantaba y volvía a hacerlo de nuevo. Me golpeaba. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo era ese lapso que vos decías? Porque vos lo contabas, pero quiero que vayamos en tiempos. ¿Cuánto tiempo pasaba? Porque vos decís me golpeaba. ¿Cuánto tiempo fue esto, proceso de pegarte para hacerte entender y un par que de estabas años, mal? Años. Todos los días era llegar y golpear. Ya yo venía de una vida de un ambiente violento desde chico. Claro. Cuando ni siquiera me drogaba, Ya todos mis hermanos, todos pasamos por ese
¿Era tu mamá quien los golpeaba mi siempre? mamá y mi padrastro, los dos, tanto uno como el otro. Y como contaba un poquito ayer también, es que como yo tenía el mismo nombre y apellido de mi papá verdadero, el hombre celoso, pensando que mi mamá, no sé si era un trabajo psicológico o qué, pero yo escuchaba que decía, vos lo querés más a él porque tiene el nombre de tu ex marido, que sé yo, que esto, que el otro. Entonces mi mamá tenía que demostrarle a ese hombre que no era así, entonces cobraba el doble que mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenía que demostrarle a mi mamá a este hombre que no era como él lo decía. Siempre sentí una persecución personal de ese hombre hacia mi vida, de mi padrastro hacia mi persona. Siempre fue violento más que todos, me maldecía. Mi mamá no hacía nada. Una de las cosas que me acuerdo siempre, y no tengo un corazón sano desde ya, te lo digo. Ya vamos a llegar ahí. Sí, sabés que agarra y me arrodillaba arriba de sal gruesa. Yo estaba arrodillado y le pedía a mi mamá que me ayudara, porque me ponían sal gruesa en el piso y me arrodillaban ahí, estaba horas ahí, por hacer cosas de chico. Era un chico y estaba horas arrodillado y yo le pedía a mi mamá que me ayudara y mi mamá miraba para otro lado. Y eso me partía el corazón, me llevó también a odiar a mamá. Llegaste a decir en un momento de tu testimonio, de tu charla, que ya no llorabas. Sí, después de muchos años. ¿Por dos cosas eran? ¿Se te había secado el lagrimal? No. ¿O era ya te habías hecho una caparazón y ya no te interesaba? Y yo me he hecho una caparazón. Yo decía que si no era un hombre duro no iba a sobrevivir en la vida. Claro. Yo me preparé así desde chico, ya no lloraba más por nada. Entonces, años sin llorar, intentando hacerlo pero no poder, porque ni siquiera es que yo decía yo no voy a llorar. No podía hacerlo. Directamente me endurecí tanto en la vida que no me conmovía nada me conmovía. Y de hecho yo me asombraba de mi dureza y decía no, pero yo intentaba llorar y no podía, ya no lo podía hacer. ¿Cuándo fue la primera vez que delinquís y por qué? Y eso es un tema. Primero empezamos nosotros producto de la droga, por supuesto que eso me llevó a delinquir porque soy de una familia muy pobre, muy humilde. Entonces lo que tenía que hacer, no tenía recursos para consumir, tenía que robar o generarlos de alguna forma y era robando. Entonces, ¿qué pasó? Primero empecé a robar sin armas. A los chicos que venían de la escuela, de mi edad, empecé a sacar la campera, la zapatilla, empecé robando bicicleta y todo por consumir. Así empecé hasta que me compré mi primer arma de fuego, ¿no? Que yo tenía 12 años cuando me compré mi primer arma de fuego porque yo ya quería de alguna forma algo más grande, ya no me conformaba con eso, ¿no? Y yo decía, bueno, veía a los pibes también. Perdón, sí. Mientras vas hablando se me surgen preguntas. O sea, ¿qué comprabas con lo que robabas en ese momento? ¿Qué cosas específicas? Claro, bueno. ¿Qué es lo que comprabas? Primero compraba drogas. ¿Qué drogas? Poxirrán, marihuana, cocaína, pero yo lo tenía todo en el bolsillo, pero lo que estaba enamorado era el Poxirrán. Pero tenía todo en el bolsillo y los pibes que estaban con nosotros también, los chicos que de mi edad también, ellos consumían diferentes drogas ya. O sea, todos hacían Poxirrán, aspiraban, pero a la vez también estaban tomando cocaína, el otro se empastillaba. Yo tenía que eso era como un grupo de éramos como 15, 16 chicos de mi edad, 11, 12 años, 10 años, 9 años. Eso es común verlo hoy en donde ustedes viven allá. Porque bueno, nosotros, como no fuera de aire, nosotros vivimos en una sociedad más chica, más tranquila. Por supuesto que hay consumo, pero no es normal ver esto que ustedes lo ven hace mucho, ¿no? O lo vivías, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de hace varios años atrás y lo seguís viendo. Sí, hoy está, lamentablemente sí. Hoy es peor. Nosotros tenemos enfrente mismo de mi casa, donde estamos viviendo actualmente, un montón de chicos, como de chicas y chicos que también se están diciendo que les hablé, ¿no? Les hablé a todos, a la gran mayoría, antes de que estuviesen así. ¿No? Lamentablemente es muy común ver hoy la juventud y la adolescencia volcada al vicio y a todo lo que les afecta y les termina haciendo mal a la larga, ¿no? A la larga o a la corta. Te voy a hacer una pregunta que creo que una vez lo escuché a alguien decirlo. Hay un programa muy interesante que se llama Seres Libres, que es de Gastón Pauls, entonces he podido ver que habla siempre de distintos tipos de adicciones, y en una de las entrevistas
creo que se decía esto y vos me lo vas a replicar o no, decirme que cuando uno conoce por primera vez una adicción, en este caso la droga, vos decías el Poxirrán, prueba eso, le impacta de tal manera la primera vez que lo que busca después es ese impacto que tuvo la primera vez. ¿Es así? ¿Es tan así? Sí, ¿O buscas siempre lo que te pasó? Constantemente buscas ese momento que viviste alguna vez. Y después vivís diferentes momentos, pero uno va perdiendo. Por ejemplo, ¿por qué yo dejé de hacer Poxirrán? Claro. Porque ya no te afectaba. Ya no me afectaba. Entonces ya no me hacía nada. Entonces que probé con otras, yo tomaba Artán, que es una medicación también para gente con problemas psiquiátricos, pero es alucinógena. Entonces yo buscaba en otras drogas lo que había perdido con el Poxirrán. ¿Cómo lo buscaba? O sea, hoy poner en internet y te dice, en ese momento que te recomendaban. Claro, porque había gente grande, ya me empecé a juntar con gente mayor que yo, que ya sabía el efecto de tal pastilla, de la otra, de aquello. Entonces, bueno, yo decía, no, ¿por qué no te tomás esto? Tomaba Artán, Ribotril, Reinol, todas esas cosas, pero en realidad el Artán era alucinógeno. Entonces yo me volqué al Artán, después ya cocainómano y vivía artaneado, vivíamos constantemente bajo el efecto del Artán, que eso fue tremendo también, fue una etapa muy dura también para mí, para mi familia. ¿Cuál fue no sé si es el término, pero bueno, lo voy a usar igual, cuál fue lo más loco que hiciste por conseguir droga, lo más atrevido, lo que más me dolió hacer era robarle a mi mamá. Yo le robé a miles de personas, lastimé lamentablemente por mi vida de enfermedad que llevé. Obvio que estoy arrepentido de haber hecho tanto mal a gente inocente, pero lo que más me duele a mí, lo que más me dolió en ese momento es robarle a mi mamá lo poco que tenía. Eso yo explico cómo era mi situación, ¿no? Yo, por ejemplo, llevaba a vender algo, porque yo vendía todo lo que robaba me lo gastaba, todo el dinero, lo que traía, sea lo que sea, todo lo vendía para la porquería, estaba semanas enteras consumiendo, sin dormir y sin comer y sin ir a mi casa. Eso te iba a preguntar, ¿entre medio comías algo? No, nada, porque la cocaína te saca el apetito, nada, no comía nada de nada. Terminaba con la panza pegada a la columna vertebral después de tantos días. Bueno, lo que siempre me acuerdo cuando le llevaba la plancha, además que le costaba, era una mujer, después se terminó separando de este hombre, trabajaba, nos mantenía a los cuatro hijos que tenía, y me acuerdo que a ella le costaba horrores comprarse una plancha, una licuadora. Entonces yo, o lo que tenía en casa, o la ropa misma de mis hermanos que le vendía todo. Entonces, cuando agarraba las cosas yo sabía que estaba mal. Sabía que a mamá le había costado todo eso. Y por dentro había alguien que me decía, no, pero mira lo que estás haciendo, a tu mamá le costó esto, le costó lo otro. Y después estaba la intensidad y las ganas de drogarme que me decían, no importa, ya fue. Para ahí. Sí. Está bueno acá esta parte. Vamos a llegar ya a la parte espiritual, a tu acercamiento a Dios, pero estas voces que vos escuchabas en ese momento, ¿cómo las tomabas vos? ¿Las analizabas o directamente las dejabas pasar? Decías, che, ¿qué es? La conciencia, Dios, no sé, el universo, lo que vos quieras. ¿Qué, en ese momento, quién pensabas que era que te hablaba? Y yo la verdad, en ese momento, pensaba que era todo parte del mambo, como se dice. ¿Sí? En un momento pensé que era mi conciencia, pero me acostumbré tanto a escuchar esa voz, pero no obedecerla, por supuesto. Mirá qué buena pregunta que me hiciste. Claro. Porque la escuché siempre. Desde el primer día que yo me drogué, escuché esa vocecita que me dijo, no lo hagas. Y de hecho lo hice igual. O sea siempre tuve esa voz tratándome de sacarme de esa realidad. Que por futuro la identificaste. Claro, yo no tenía ni idea. Encima, como contaba ayer un poquito, yo odiaba a Dios porque pensé que Dios se la había agarrado conmigo. Pensé que Dios... el contexto que habías pasado. Claro, todo. Yo odiaba a Dios. Yo me acuerdo que lo insultaba, lo desafiaba. Claro. Lo desafiaba, no, gracias a Dios que bueno, no bajó, ¿no? Pero, fíjate. Sí.
porque lo desafiaba, lo insultaba, le echaba la culpa de todo. De todo lo que te pasaba, de claro. de todo. Yo odiaba Es a que Dios. el contexto donde vos vivías y lo que contás, sé que es muy largo, no nos da el tiempo, pero todo lo que vos viviste, a alguien tenías que echarle la culpa, digamos. O sea, sí. Los que supuestamente te ayudaban, Claro. nada que ver con la espiritualidad o con lo bueno, pero te ayudaban, Claro, entre comillas. sí. Y los que vos amabas te rechazaban. Claro. O sea, pero por lo que vos vivías también. Sí, yo los entiendo re bien. Hoy lo ves de otra manera, por supuesto. Bueno, viviste todo eso. ¿Cuántos años estuviste en el consumo? ¿Y qué consumiste durante esos años? Yo sé que es duro ser específico, que del otro lado van a decir, sí, ¿por qué tienen que nombrar las cosas? Pero considero que es la manera de identificar algunas cuestiones. Pero bueno, ¿cuántos años fueron y qué consumiste durante esos años? Fueron casi 20 años donde... ¿Desde los? De los 11. De los 11 años yo arranqué. A los 31 más o menos. Sí. Y ahí fue donde, pasó lo que pasó, que conocí al Señor. Bueno, vamos acá. Sí. Entonces, hablamos la primera parte de tu testimonio, que 20 años es un montón. 20 años es un montón. Y vamos a llegar al límite, por decirlo de alguna manera. Sí. Considero que hay un límite, que habrás tenido varios. Pero hubo uno que quiebra, que te quiebra, que gracias a Dios pasó eso, porque si no, acabamos de decir algo muy interesante que salió, que siempre estuvo, pero nunca lo habías identificado. Bueno, claro. ¿Cuándo identificaste que esa voz que tuviste continuamente, que la deben tener aquellos que deben consumir ahí del otro lado continuamente, que piensan que es parte del mambo, pero ese mambo tiene un nombre, bueno, ¿cuándo fue? Y si querés ser específico y detallista en esto, ningún problema, que llegaste al principio de lo que hoy sos. No, primero pensé que iba a morir siendo un drogadicto. Claro. De hecho, pensé que toda mi vida, que yo fui predestinado a ser ladrón y que iba a morir ladrón y drogadicto, iba a morir drogadicto. Porque estaba viviendo 20 años ya. Claro, yo ya encima había intentado salir por mis medios y no pude. Entonces, ¿cuáles fueron tus medios? Eso es interesante también. Por ejemplo, intenté quedarme en casa. A mi mamá me decía, bueno, Juanca, no salgas, qué sé yo, que esto, que el otro, yo te pago el vino, te pago el cigarro, te pago esto, te pago aquello para no salgas a drogarte. Aguanté 4 días así. Mi mamá no quería que me drogara, lo veía más, más leve, más que leve. Consuma acá adentro, claro, y lo controlo. Claro, más como leve. Dicen hoy los padres. Yo soy Prefiero papá, verlos. ¿no? Prefiero que mis hijos tomen acá adentro, que estén afuera y no donde no tengo el control. Sí, y el límite fue, yo creo que me hizo un clic a mí, cuando me hizo un clic, yo ya había perdido mi primer familia. Claro, vos tuviste un matrimonio. Claro, perdí todo, mis 2 hijos, perdí la que era mi compañera. ¿Qué es lo que hace? Porque esta vida de adicción le va desgastando a la familia, a la esposa, a los hijos. A todo lo que querés. Llega un momento que después ya no es que no te quieren, ya no pueden hacer nada por vos y de última te dejan a la deriva, porque no es porque sean malos. Yo siempre lo explico a esto. Nosotros provocamos el alejamiento de las personas que nos quieren. No es que mi vieja no me quiere. A veces yo decía no me quiere, ¿por qué? Porque no compartía conmigo, no estaba de acuerdo. Mi mamá, le doy gracias a Dios porque nunca estuvo de acuerdo con el robo, nunca se adaptó a mi vida. Claro. Nunca me agarró cosas robadas ni dinero robado. Me decía, no, yo no quiero tu plata sucia. Siempre rechazó ese dinero sucio que yo generaba, porque a veces también me hacía el generoso, tomá, llevate esto. Sí. Como hacía mucho dinero, porque robé muchísimas cosas. Entonces decía, bueno, le doy esto a mamá no agarraba nada. Nunca se convirtió a mí, nunca, aceptó. Claro, nunca se adaptó. Se adaptó a lo que yo era y a agarrarme el dinero. Va a sonar feo, pero la forma de castigo que tenía para con vos era porque no se adaptaba. Claro. Porque podía verte agarrado y decir, bueno, listo, está. Bueno, además se cansó de golpearme. Claro. Después ya no me golpeó más, se dio cuenta que de ese día no me golpeó más porque sabía que yo ya estaba perdido, entonces ya no había forma de traerme a la realidad. ¿Hubo profesionales que se acercaron a vos y te intentaron ayudar o vos te acercaste a ellos? En ningún momento. Yo no busqué una ayuda profesional. ¿Y que se hayan acercado? Y tampoco que se me hayan acercado. Ahí, hoy que lo ves desde lejos,
y también desde cerca, porque digo, hoy me imagino que andás cerca de aquellos que viven lo que vos viviste. ¿Vos crees que hay un faltante, sin echar culpas a nadie, que lo hablamos fuera hoy, ¿no? ¿Crees que hay un faltante de acercamiento, no solamente porque lo hablamos hoy de profesionales, del Estado, hay un faltante de aquellos que se deberían acercar a esa gente y ofrecerle ayuda? Y yo creo que sí. Nosotros, por ejemplo, yo estuve después liderando un centro de rehabilitación donde ese centro no recibía, por ejemplo, ayuda del Estado. Yo tenía 35 chicos a mi cargo, y no chicos y grandes también, porque claro, no sé, porque son, claro, ¿cómo se dice? Sí, son ONG. Claro, el flagelo de la droga no tiene una edad, no tiene condiciones sociales, no, te cae a todo por igual, todo la edad que tenga, no importa. Yo tenía desde ancianos hasta adolescentes internados ahí. Pero nosotros, por ejemplo, no recibían ayuda. No recibíamos ayuda para nada. Entonces yo, sinceramente, si te tengo que decir esta parte, sí, yo veo un vacío en esa área. No sé, hace poco salió o están impulsando una ley por el tema de Chano, el cantante de Tambiónica. Y de ahí es como que, si bien está bueno que empiecen a ayudar a las personas con adicciones, es como que a la sociedad también y a los gobernantes le hizo un clic en ese momento. Yo tengo mi pensamiento, quizás no sea la forma adecuada de describir, pero para mí, o para el Estado, para la gente común, para todos, claro, es más fácil que se mueran y no invertir en la recuperación de un adicto. Es lo que yo veo. Es mi punto de vista, nada más. No digo que sea así. Yo hoy estoy hablando con una persona exadicta, que hay gente que invirtió en vos, por decirlo de alguna manera, y eso hace hoy que vos estés ayudando a personas que están viviendo eso. O sea, qué importante que se pueda invertir. Y no estoy hablando, vuelvo a repetir, del Estado, profesionales, de usted, de que está ahí del otro lado, mirando la nota y diciendo, ¿y cómo puedo invertir? Poniendo un oído, escuchándolos, viendo cómo hacerle llegar ayuda y no alejándose, porque justamente hablamos de lo mismo, ya viven cuestiones que piensan que la gente que los quiere a veces los rechaza, y no es así. Imagínense si los siguen rechazando la misma sociedad o nosotros, ¿no? Qué importante es poder acercarse o ver de qué manera llevarles ayuda a estas personas que la necesitan. ¿Cuál fue el quiebre que hizo que hoy estés donde estás? Y lo que produjo el quiebre en mi vida fueron montones de cosas, montones. En un momento de mi vida miré para atrás y vi solamente fracasos. Yo siempre cuento esto porque la forma que lo viví, yo pensé que fui bien, y cuando salí, cuando me di cuenta, estaba en el mismo lugar, no había salido a ningún lado. Pensé que fui bien y cuando me di cuenta no había salido a ningún lado, me estaba pudriendo en el mismo lugar. Entonces ahí fue donde me hizo un clic. Había perdido mi primer matrimonio y conocí a mi esposa, mi actual compañera, que también perdí mi familia, y ahí dije, no, ya está. O sea, vos perdiste tu primer matrimonio y estabas perdiendo este segundo. También, sí, después con los años otra vez volví a lo mismo, a mis adicciones, mi enfermedad, volvió a quebrar nuevamente mi unión, mi matrimonio, teniendo 2 hijos, una nena de 1 año y un nene de 3, porque también estaban los chicos de por medio que sufrían toda mi enfermedad, mi esposa. ¿Ella te conoció con esta condición, digamos? Sí, en realidad no le dije la verdad cuando nos conocimos, pero sí, al tiempo se dio cuenta de mi enfermedad. Hay una parte que decías ayer, en el testimonio que contás siempre, la forma de conquista, la forma de chamullo, la forma que ustedes tienen cuando están con esa condición, digamos, de comprar, comprar, no sé si es el término, o de conquistar. Sí, nosotros tenemos manipulación, usabas esa palabra, ahí está. El adicto es mentiroso, manipulador, nosotros le decimos allá vende humo, ¿no? Vendíamos ilusiones, yo era un vendedor de ilusiones también, porque prometía cosas que yo sabía que no le iba a cumplir. Habíamos peleado con mi compañera un montón de veces, y yo con chamullo, ¿no? Con manipulación, lograba que vuelva de nuevo conmigo, y así hasta que en un punto de la relación ya no había vuelta atrás. Ella terminó odiándome a mí, de tantas promesas incumplidas, cuántas ilusiones, y encima yo siempre fui un mentiroso, un manipulador y todo, que era parte del combo de la adicción.
ya no le entraba bala, o sea, ya no, lo que yo le decía le rebotaba. Claro. O sea, ya no había forma de entrarle, llegarle al corazón, digamos, porque ya se había blindado el corazón de ella, ya no entraba más ninguna promesa de nada. Qué interesante lo que decías. Vos, de chico, en un momento creaste una caparazón y esa caparazón después otros la copiaban para que vos no entres. Claro, por el daño que le producía. Claro. Yo creo que ese es el comportamiento humano. Va generando un campo de fuerza y ya no se deja querer, donde no permite que entre nada, ¿no? Yo lo viví en mi vida y bueno, y también lo vivió mi esposa, y creo que cada ser humano que sufre, con el pasar de los años se genera eso también en el corazón y no se da lugar a un sentimiento positivo, digamos, sino que queda todo con lo negativo. El día exacto que dijiste que fue el quiebre y qué fue lo que lo generó. Claro. El día exacto fue cuando perdí todo, y ahí fue donde miré para atrás, justamente estaba por decir eso, miré para atrás y fracasé en todo, como padre, como hijo, como hermano, como persona para la sociedad, como todo, como esposo. Había fracasado en todo, entonces yo salí de mi casa, que ya nos habíamos separado con mi mujer, y ahí fue donde en 8 cuadras decidí quitarme la vida. Yo dije, no, tenés contada, ¿eh? Sí, porque todos los días camino ahí y cuando me siento en esa... Ahora no está mal la piedra esa, porque cambiaron, electrificaron todo el tren de allá, antes era gasolero. Pero en esa piedra, yo cada vez que pasaba por ahí, yo me acordaba de dónde me sacó Dios. Porque en esa piedra hubo un antes y un después ahí. Pará un poquito, ahí volvió la voz, ¿o no? Claro, siempre estuvo. Claro, ahí sí, le prestaste atención a la voz. Sí. Porque eso de que fuiste un fracasado y todo, era una voz que te decía eso. Y ahora viene la otra voz. Claro, por ejemplo, estaba ahí y me decía esta voz que yo no servía para... Y era verdad, o sea, no es que me mintió. Claro. Esa voz me decía... Utilizaba, claro. Por supuesto, con mis realidades, con mis fracasos, con todos los fracasos de la vida, porque siempre que intenté hacer algo bueno, no lo lograba. Al contrario, donde yo iba se generaban conflictos, se generaban problemas, arrastré mucha gente también a las adicciones, muchos chicos que también los inculqué, así como me inculcaron a mí, los inculcaba a robar, les enseñé a robar, les enseñé a drogar, se había formado un grupo grande también. Como me pasó a mí, lo mismo hice después yo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Cuando yo iba caminando esas 8 cuadras de casa hasta la estación, ahí fue donde me empezó a caer la ficha de toda mi realidad, que nunca había llegado a ningún lado. Ya no tenía forma de estar con mi mujer, no tenía forma de estar con mis hijos. Mamá sí tenía. Ya habías perdido la familia. Todo. No tenía contacto con No tenía contacto, nada. Y bueno, y ahí fue donde llegué a la estación y decidí quitarme la vida. Remató esa vocecita que tenía adentro mala que me dijo: la única solución para vos es matarte, porque la gente va a vivir mejor sin vos, me dijo. Esa es fuertísima. La gente va a ser feliz sin vos, me dice, porque lo único que haces es esto, el otro. Y yo, después de muchos años, no te digo que hice un charco de lágrimas, pero después de muchísimos años. Ese fue el día que volviste a llorar. Ese día volví a llorar yo, después de muchísimos años. Me acuerdo que estando en esa piedra, ¿no? En ese cuadrado de hormigón, pensé en el futuro. Yo ya había tomado la decisión de suicidarme y bueno, dije no, pensé en mis hijos de mayor, no voy a estar con mi nena cuando cumpla 15, no voy a estar con mi nena cuando cumpla 18, no voy a estar en la vida. Y ahí fue donde se me cantaron un par de lagrimones y me duró poco, pero había llorado después de muchos años. Y fue donde me fui para quitar la vida, me preparé sin que nadie se dé cuenta en la estación, ya venía el tren, ya había tomado la decisión de matarme. Y bueno, y de ahí me sacó Dios, porque en un momento cuando ya corría directamente para saltar, para tirarme abajo del tren, fue donde escucho una voz que me dice que no, yo ya estaba corriendo, ya nadie se dio cuenta que no, ni siquiera demostré a alguien, como decía yo en estos días, no le demostré a nadie, no llamé a nadie y dije, che, me voy a matar, porque ya estoy... Claro, no llamé. Directamente fueron en esas 8 cuadras íntima, que terminé tomando la decisión ahí en esas 8 cuadras. Y ahí fue donde me estaba tirando y Dios me sacó de la misma muerte. Para un poco, ¿ese día habías consumido? No, porque me levanté temprano y bueno, está mi esposa ahí, por eso miro para ahí. Sí. Yo venía de una gira, ¿no? Porque cuando llegaba de la gira
Yo siempre cuento esto, me hacía el padre fatal, el esposo fatal, quería dar consejos a otros y yo no podía ni con mi vida ni con mi matrimonio, pero era un consejero, cuando estaba drogado, borracho, era un consejero matrimonial para otros, que quería enseñarle a ser padres a otros y yo no. Bueno, cuando ese día había llegado, después de gastarme todo, que hacía sufrir a mis hijos, a mi mujer, a mi mamá, bueno, toda la gente que me quería sufriendo atrás mío, porque yo considero esto, Toto, que cuando hay un enfermo en la familia, por más que el resto de la familia no consuma, está enferma también, claro, por la persona que tiene esa enfermedad. Todos son arrastrados al mismo dolor, a la misma enfermedad, por más que el resto de la familia no consuma, pero está sufriendo por ese hijo adicto o esa hija adicta que hay en la casa. Bueno, yo llegué de gira, cansada, ella me esperaba ya ahí, yo encima llegaba haciéndome el ofendido. Claro. Porque esa era una táctica, no me diga nada, bueno, me hacía el ofendido. Claro, entonces ya no le daba lugar a nada que me dijera nada, el más ofendido era yo que ella. Y eso es una estrategia también, una manipulación. Una defensa también. ¿no? Una manipulación para que el adicto emplea para que nadie le diga nada, yo hago la mía, yo no te pido nada, bueno, todas esas cosas. La cuestión es que llego, me levanto sobrio, o sea, sano, y ahí fue donde ella me dice que se va. Yo estaba sano ese día, no me había drogado, todavía no me había arrancado a drogar. Era el momento y era el día. Entonces. Era el momento y era el día, yo no me había drogado en ese momento todavía, en ese momento del día. Claro. No había ¿Qué hora era y más cuando o menos tuviste la decisión de...? Y más o menos la 1 de la tarde, ¿no, mi amor? 1 de la tarde más o menos, que sabía, 1 de la tarde fue donde yo donde me pasó todo eso. No le dije nada a nadie después, ¿no? Y fue donde fue el principio de los buenos, fue el principio de todo lo bueno que iba a empezar a vivir, sin darme cuenta, por supuesto. Quiero aclarar también que yo odiaba a los evangélicos, porque pensaba que estaban todos locos, que esto, que lo otro. Tenía mis conceptos con respecto a las iglesias evangélicas, ¿no? Ya te digo, cuando me acordaba de Dios era para insultarlo solamente. Claro. No digo era ateo porque sabía que había un Dios, pero sabía que el Dios que estaba ahí, como decía yo ayer, era malo, que mataba de hambre a la gente, que mataba a todos, que era un Dios asesino, un Dios que no daba castigador, que no daba oportunidad a nadie. En realidad después me encuentro con una realidad de Dios totalmente diferente a la que yo creía que era Dios, ¿no? Bueno, y ahí fue donde entendí que... Contame esa partecita igual de que decidiste suicidarte, venía el tren, vos decís que venía ahí, ¿qué pasó ahí? Exacto. Y en ese momento, bueno, cuando yo estoy porque me atraviesa esa voz, que me atraviesa el alma... ¿Qué te dice esa voz? Esa me dice, no te tires, caminá, me dice una voz que me traspasó la mente y yo miro para atrás pensando que alguien me había gritado, porque patente pensé que alguien me gritó, alguien real, claro. Pero nadie sabía que yo me iba a matar. Pero sentí tan real esa voz, tan fuerte, tan humana, claro. Que digo yo, entonces me hace mirar para atrás y cuando miro para atrás yo ya estaba prácticamente cayendo abajo, o sea, me faltaban un paso o dos para allá, porque el andén más o menos es un tejido que tiene, del tejido hasta las vías son más o menos 3 metros, y yo estaba en el tejido simulando, para no estar muy cerca de la vía, para que nadie se dé cuenta que me iba a tirar, yo estaba más o menos unos 3 metros, y cuando el tren venía ya a toda marcha, yo entro a correr y no sé, me faltarían 2 pasos más o menos para llegar al tren, a tirarme abajo del tren, y ahí donde yo siento y yo freno y miro para atrás en ese interín, fueron milésimas de segundo, y me toca el tren en el hombro y me hace trastabillar, ¿no? Yo no caigo al piso, pero me hace trastabillar, no me llega a dar un golpe que me saque el hombro, no, me rozó, hasta eso. Claro, me rozó y pasó esto, ¿no? Y de repente, bueno, yo anonadado, tratando de entender lo que había pasado, empecé a caminar, sin saber a dónde iba. Empecé a caminar, ni sabía que había iglesia evangélica por donde iba, nada. Empecé a caminar tal cual me dijo esa voz, que no me tirara, y empecé a caminar y encontré una iglesia evangélica. Y ahí había unas viejitas, me acuerdo re bien, me acuerdo de unas viejitas que me recibieron, bueno, en la puerta, pero por lo menos me dieron información. Le digo yo, ¿hay reunión hoy? Y me dice, no, hay reunión de mujeres, me dice, mañana hay reunión general, me dice, era un miércoles, no me olvido más. O sea que al otro día. Al otro día, jueves, yo, bueno, camino. ¿Cómo fue? Porque claro, era el otro día. Sí. O sea que tenías un día entero para pensarlo o para hacer otras cosas. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo viviste? Me di manija, me di rosca todo el día, toda la noche, no le dije nada llegando, porque yo ya vivía con mi mamá, me había separado. Ajá.
ya no estaba en la casa con mis hijos, ya se habían ido, había perdido todo. Y llego a casa de mi mamá, no le dije que quise matarme, nada, no le dije nada, pero sí mi mente quedó sorprendida por lo que había pasado, quedé yo sorprendido por lo que me pasó en la mente, y aquí me llamaron, esta voz, qué sé yo, bueno, todo el día me di manija, toda la noche, y al otro día cuando me levanto, pero voy, no voy, pero si voy tengo que dejar. Sin consumir nada. Sin consumir nada. Agarré, no, voy, no, sí, consumí ese día también. Ajá. Sí, consumí, porque ya tenía un problema. Consumí, cuando apenas me levanto, yo tenía por costumbre ya arrancar. Claro. ¿Qué pasaba? Entonces yo, bueno, había consumido todo, pero pensaba en el día, no, pero si voy tengo que dejar esto, lo otro. Yo no sabía lo que me iba a pasar. Ahí viene como una lucha mental, por decirlo de alguna manera, sí. Después te sabes que es espiritual, pero de, si voy, la clásica, ¿no? Si voy tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Y aparte, ahora, fíjate que ya tu mente te está diciendo de qué te vas a limpiar, claro, de alguna manera, ¿no? Y aparte también el orgullo, ¿no? De uno decir, claro. No, ¿qué va a pensar fulano? Porque eso también, ¿qué va a pensar fulano, mengano, si de repente me ven a entrar ahí? Qué vergonzoso, ¿qué es esto? ¿Habías ido alguna vez a una iglesia? Sí, había ido, no, estuve internado. Iglesias no, era la primera que iba yo ahí. Ajá. De esa forma, fuera de lo que es el internado, era la primera vez que iba yo. Que llegabas a una... Sí. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue ese camino? Porque habrás tenido un camino hasta llegar a ese lugar. ¿Cómo fue ese camino, esa hora, esos minutos, hasta llegar? Una ansiedad tremenda, no llegaba mal la hora. Porque se me hizo largo el día. Claro. Igual sufría mucho por mis hijos. En realidad yo Mientras tanto, ¿no? Porque yo si bien padecía por dentro, me daba cuenta de algunas cosas, pero a la vez no podía cambiar mi realidad, ¿no? Y mi mamá me decía que yo era un hombre duro, que no, porque no lloraba, mis hermanos que también consumían conmigo, me decían, este está re duro. Entonces, como nunca demostré sentimiento, ellos también me tenían en ese concepto a mí. La cuestión es que, bueno, volviendo al tema arrancamos el día, pensando todo el día en voy, no voy. ¿A qué hora era la reunión? A las 8 de la noche. Claro, y me daba manija todo el día, voy, no voy, pero si voy esto, pero si no, pero mi familia vale la pena, mis hijos, mi mujer, intentarlo, qué sé yo, bueno, un montón de cosas. Vos es buena y vos es mala. Vos es que me alentaban a hacerlo y vos es que me alentaban a no hacerlo. Claro. Entonces, bueno, de ahí me acuerdo que me bañé y arranqué no le dije nada a mi mamá dónde iba. Arranqué, me fui, son 2 estaciones que está Wilde, Villa Domínico, yo estaba en Don Bosco. Y ahí fue donde cruzo, hago un par de cuadras antes de cruzar donde está la iglesia, que es la avenida Mitre, una arteria muy principal que justo une provincia con capital, zona sur. Entonces agarro y guardo toda la porquería que tenía en el bolsillo que consumía en un poste de luz, lo guardo, lo tapo con pasto, ahí digo, y la iglesia la tenía enfrente. O sea, guardaste las cosas acá todo, y la iglesia estaba enfrente. La iglesia estaba enfrente, digo, antes de cruzar Mitre, bueno, guardo todo ahí, digo, capaz que cuando salgo, porque había tirado, claro. Yo te digo la verdad, tiré armas en el baño. ¿Ese día? No, antes intenté salir por mis propios medios, como te dije. Claro, ya lo habías hecho. Tiré cocaína, tiré marihuana, tiré armas, porque ya estaba cansado de vivir así. Pero ¿qué pasa? Volvía de nuevo a la misma, salía a comprar de nuevo cosas, a robar de nuevo. Sí. Cientos de veces lo intenté solo y no pude, por eso te decía. Y bueno, la cuestión es que yo estaba frustrado de alguna forma también y no sabía con qué me iba a encontrar ahí adentro. Entonces yo dije, por las dudas, claro, lo dejo acá, capaz que cuando salga lo agarro, digo yo. Bueno, la cuestión que entré a la iglesia, había como 300 personas, me acuerdo. Y ahí empecé a gritar, como con el momento que ellos cantaban todo, yo gritaba. Le dije a Dios que tenía una enfermedad. A mí me costó casi 20 años reconocer que lo mío era una enfermedad. Para mí era algo recreativo, algo divertido. Increíble el término ese que te lo escuché, algo recreativo. Claro, fuerte. Porque la gente lo toma así, como algo de... Me voy a fumar uno. Claro. Sí, no, y resumo, ¿no? Lo que empezó siendo un sueño para mí terminó siendo una pesadilla. Como lo decía ayer, tal cual. Yo cuando me drogué por primera vez pensaba que estaba en el paraíso, ¿no? Y después con los años terminé orinándome encima, hablando solo, defecándome encima. Esas fueron las condiciones, sin familia, solo, triste,
así llegué en los finales de mis días de consumo. Así llegué a la iglesia, con una mano atrás y una mano adelante, sin nada, sin familia, sin hijos, sin mujer, sin nada. Todo lo había perdido. Mi mamá sí, gracias a Dios, estaba ahí, pobre, sufriendo conmigo todavía. La cuestión es que entré ahí y empecé a gritar que tenía una enfermedad, que me curara, que me curara, que me ayudara, y así. Yo no ¿Estuviste toda la reunión? Toda la reunión gritando. O sea, me sentaba cuando terminaba de hablar. Sí, claro. Y en el momento yo gritando, porque todavía no había llorado. ¿Volviste a llorar ahí? No, todavía no había llorado. Fue tremendo, entonces quiero llegar. Me acuerdo que salí de ahí y yo, donde había escondido la porquería, la basura que yo me consumía, paso de largo, no tenía ganas de drogarme, de fumar, de tomar, de nada. Me sentí, yo no vi rayos, centellas, luces psicodélicas, no vi un ángel, no me acuerdo lo que predicó el pastor ese día ni lo que cantamos, no me acuerdo nada, eso no me acuerdo. La cuestión es que yo pedí ayuda a gritos y cuando salí de ahí me sentí diferente hasta cierto punto, pasé donde yo me había... O sea, no hubo nada extra nada. De lo que hoy vos vivís, claro, digamos, de alguna manera, sí, porque hay gente que cuando va a una iglesia y tiene unos encuentros especiales, pero vos ese día no sentiste nada. No. Digamos ahí. Claro, sí, hay gente dijiste, que... ¿qué sentimiento habrás tenido? Claro, no, tremendo. Entonces cuando yo salgo de ahí, que ya me sentía diferente, cuando subo al tren, ahí yo vivo algo sobrenatural. Cuando subís al tren, de ahí para volver a la casa de mi mamá. Ahí yo cuando estuve en el tren... ¿Qué hiciste con las cosas que habías guardado? No, lo dejé ahí, no directamente pasé de largo. Wow. No tenía ganas de consumir. Está mi esposa acá, por eso... O sea que hubo un cambio tremendo. Desde que entraste a que saliste. Hubo algo pero, pasó, pero no... Hasta ahí no lo asimilabas. No, después cuando subo al tren, de repente subo al tren y siento una fuerza interior, no sé cómo explicarlo, ni drogado sentí algo así, algo que entró en mi cuerpo, algo positivo, algo fuerte. Optimismo. Claro, fuerza. digo, una fuerza interior tremenda y una convicción de que no quería hacerlo más, no sé cómo explicarlo. Es una convicción de decir, bueno, ya fue, ¿qué me pasó? Me hinchó el pecho y digo, no, ya fue. No consumo más, digo, ya está, no consumo más, no. Y sentí una alegría en el corazón que hacía muchos años que no sentía, contento, feliz, ¿no? Porque yo provocaba la risa con la marihuana, me burlaba de la gente, todo consumiendo marihuana, después también me volví todo el tiempo consumiendo marihuana, pastillas, era una mezcolanza de todo, ya mis últimos tiempos ya era así, no importa lo que venía, yo le entraba igual. Pero bueno, hasta que llegué a mi casa y mi mamá me recibe con la cena y ahí fue donde... le dije además que no iba a drogar más y se me reía y le decía que no iba a tomar más alcohol y se me reía, que no iba a hacer esto y se me reía y ahí le explico a mi mamá, me dice, ¿por qué? Y ahí le expliqué que fue una iglesia evangélica y que nunca más me iba a drogar. Y ahí fue donde mi mamá, bueno, ella me miró, no entendió, ella era de su religión, no entendía nada y fue ahí que empezó todo mi proceso, ¿no? A los 15 días que yo empecé a averiguar cómo se ora, cómo se ayuna, empezamos a ayunar, ayuné 15 días. ¿Quién te ayudó a eso? ¿Quién te asesoró? Con mi esposa. No, preguntando ahí cómo se ayuna. Cómo ¿En se esa ora. iglesia? Sí. No, anteriormente donde yo estaba, en el hogar donde yo estaba también, ahí me enseñaron a ayunar y a orar. La cuestión es que ya sabía cómo hacerlo porque me habían aconsejado. Como yo siempre hablando, digo, yo ya aventajaba a otros que estaban ahí porque al estar internado 5 veces en centros de rehabilitación cristianos, yo ya sabía cómo orar y cómo ayunar. La primera vez que oré fue algo tremendo en un centro, pero después esta vez ya era fuera de todo ese contexto. Yo pensé que nunca me iba a rehabilitar en una iglesia de barrio común. Siempre tenía que recurrir a un centro para salir de la situación en la cual estaba pasando. Y volví a la misma, salí y volví a la misma, salí y volví a la misma, salí y volví a la misma. La cuestión es que agarro y empecé a ayunar, a orar, y después de 15 días de ayuno y oración, yo siento a Dios, pues yo no sentía nada. Para aclararle a la gente que no tiene ni idea cómo es el ayuno, resumiéndolo. Claro. ¿Qué es ayunar? Porque mucha gente dice, bueno, ayunar es no comer. No. Claro. Bueno, ayunar en Dios, en el espíritu, espiritualmente. Claro, ¿Qué sería? Espiritualmente, bueno, uno cuando hace un ayuno, yo por ejemplo en mi caso personal, cuando yo ayuné en ese momento específico, después ayuné por muchas cosas más, pero en mi caso específico ayunaba para que
dice la Biblia que hay géneros de demonios que salen con ayuno y oración. Entonces, cuando fusionás el ayuno con la oración, es letal para el enemigo, para lo que uno... O sea, no comer, técnicamente, claro, sí. Y hablar con Dios. Claro, eso, una cosa es no comer y otra esa cosa es ayunar. Claro, yo puedo estar media mañana o todo el día sin comer y no es un ayuno. Pero yo cuando, por ejemplo, cuando me levantaba para ayunar, decía a Dios, ayuno, presento este ayuno y específicamente para qué. Por este tema. Por este tema específico. Direccionaba el ayuno. Claro, por supuesto, direccionaba el ayuno para que me aleje de esto, del otro, de aquello, para que rompa todo lo que había de maldad en mi corazón, porque no fue que yo ahí ya tenía una aureola, no, empecé en un proceso. Y bueno, y ahí fue donde empecé, después de 15 días de ayuno, siento la presencia de Dios. ¿Cómo es sentir la presencia? Oh, no, tremendo. Yo levanto mis manos así, estaba mi esposa al lado, y siento como algo que cae del cielo, que entra en mi cuerpo y me llena de vida, de ganas de vivir, de fuerza, entonces yo empecé a sentir como algo sobrenatural en mi cuerpo, tremendo lo que viví, y ahí dije, no, esto no lo suelto más. Esto no lo quiero... 15 días. 15 días. Desde aquel día que quisiste suicidarte a ese día. Hasta ese día. Y ahí dije, esto lo quiero sentir toda mi vida. Y ahí fue donde... ¿Desde ese día hasta hoy cuántos años? 18 años pasaron. 18 años de que estoy sano, que no necesito consumir ningún tipo de drogas, no hago terapias, porque la mejor... Haces una gran terapia espiritual. Claro, por supuesto, mi terapeuta es Dios. Que eso no, como lo hablamos fuera de aire, eso no quita que tengan otro tipo de terapia, que vayan a... Sí. Lo que me ha pasado a mí por ahí, que siempre o que le debe pasar a la gente de ahí del otro lado, que cuando escucha estas historias le pasan dos cosas. Que cuando cuentan dice, che, mirá, se metió en una iglesia evangélica y cambió. Y después, está loco, dicen, mirá, aleluya o esta persona está loco, ¿viste? Porque cuando empiezan a manifestar o contar lo que le pasa a la fe, justamente es la certeza de algo que uno no ve o que no siente, y ellos lo cuentan, y aquel que un poquito entiende dice, sí, le pasó esto, y aquel que no entiende dice, no, esto, hay un amigo que me dice, que tiene una frase muy cercana a mío, dice, es incomprobable, dice, claro, porque la fe, la espiritualidad, Dios, en un montón de cosas incomprobables e inentendible para la mente humana. Uno que por ahí lo tiene, lo siente, lo vive, no, lo toma natural. Lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que ustedes lo hacen continuamente, es hacerle entender eso a la gente. Claro. Ustedes son hoy un medium, por llamarlo de alguna manera, y representantes. Hoy, ¿cuál es tu vida actual? ¿Qué es lo que haces? Contaste, estuvimos más de media hora contando tu testimonio feo. Contanos un poquito, que ya impactó un montón, qué es lo que hacen hoy como familia, estos 18 años que han hecho y qué están haciendo. No, tremendo lo que... hacemos cosas que jamás en la vida nos imaginamos que íbamos a hacer. Yo todo lo que tocaba lo destruía, como te dije en un principio, y ahora hacemos todo lo contrario. Ayudamos a jóvenes, a jovencitas que están con problemas de adicción. Hemos llevado en estos 18 años más de 1000 chicos a internarse en centros de rehabilitaciones, en las iglesias, no importa en la iglesia que sean, acercamos, no importa la denominación Perfecto. Que sea, vamos directamente al punto, a la enfermedad y a la ayuda que le ofrecemos a ese tipo de personas. Mujeres, hombres, adolescentes, no importa, jóvenes, estamos ahí. Bueno, y otra de las cosas que también, como yo decía un poco ayer, nunca me imaginé que iba a ser pastor. Mi necesidad de Dios es pastor. Claro. Ahora soy pastor, claro. Soy pastor ahora, mi esposa es pastora, pero nunca nos imaginamos ser. Yo estoy tan agradecido por lo que soy, porque en la iglesia yo aprendí a ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, pero Dios me reinsertó en la sociedad para bien. Hoy en día soy testigo de que se puede salir de ese problema, de esa enfermedad. Yo así no me siento un adicto. Escuché por ahí que el adicto siempre va a seguir siendo adicto, y no es así. Claro, porque aparte lo está decretando. Claro. Sea, con la palabra dice sigo siendo, pero vivo un día a día. No pienso como un drogadicto. Yo soy un hombre libre. Yo adicto era antes. Dios me hizo libre de mi adicción,
Dios rompió ese yugo que me tenía cautivo, que me tenía enganchado. De hecho, te escuchaba recién y tengo una psicóloga que congrega conmigo, Wow. que la conoce, me ama un montón porque ella compartimos mucho, es una mujer muy inteligente y ella asocia la psicología, que tiene muchos años de estudio, por supuesto, y a sus pacientes le dice, yo te puedo ayudar hasta cierto punto, pero de acá en adelante el único que te puede ayudar es Dios, porque obvio que trata con traumas tremendos, con abusos, de todo, abusos físicos, sexuales, ¿no? Violencia de todo tipo, traumas. Te voy a acortar un poquito porque hay dos cosas que no quiero que se me vayan. Una, hay gente, que también me pasa personal, que continuamente busca su propósito, ¿viste? O sea, que dice, bueno, ¿para qué estoy? Llega un momento en su vida que dice, bueno, ¿para qué estoy? ¿Para qué me creó Dios, la vida, el universo? ¿Para qué estoy? Después respondémelo vos si estoy en lo correcto en lo que te voy a decir. ¿Vos encontraste el propósito cuando conociste a Dios? ¿Encontraste tu propósito? Sé que es una pregunta que sé cuál es la respuesta, pero quiero que la cuentes. Cuando vos llegaste ahí, ¿encontraste tu propósito? ¿Fue más fácil encontrarlo? Yo creo que encontré el sentido de la vida cuando llegué a la iglesia, porque durante toda mi vida me pregunté y reproché y maldije el día que había nacido. Nunca le encontré la vuelta a la vida. Yo pensé que vine de rebote, el accidente. Claro, vine por venir a este mundo, a molestar a la gente, a lastimar a otros y solamente eso. 20 años ahí metido. Claro, sí. Y después entendí que nada está librado al azar. Cuando todos los que nacemos tenemos propósitos en la vida. Pasa que uno, al vivir desalineado, o a no entender que cada uno cumple o tiene que cumplir un propósito, para eso somos mandados a este mundo y todos venimos por gracia y misericordia de Dios a este planeta. Nadie nació por nacer y si pensamos así no le encontramos el sentido a nada. Pero cuando llegué al camino de Dios ahí dije, chao, ¿dónde estuve todo este tiempo metido? ¿No? Mirá, viví en una burbuja, qué loco. Yo me acuerdo la primera vez que oré, que vi, mirá lo que me pasó, qué locura, ¿no? Yo vivía amanecido, pero ese día yo me acuerdo que terminé de orar, salí para afuera así, había un brillo que era un brillo tremendo, nunca había visto semejante cosa brillar tanto. Y salgo por esa puerta, yo salí de orar, salgo por esa puerta así, era el sol que brillaba. Y yo dije, ¿dónde estuve todo este tiempo metido? Hay un Dios, dije yo, y ahí me lamentaba y decía, mirá, qué loco, yo ojalá pudiera volver el tiempo atrás y vivir bien. Era el tiempo y ahí una voz me dice, yo no había leído la Biblia, pero ahí una voz me dice, lo pasado ya pasó, viví de acá en adelante. Y es lo que estoy tratando, lo que trato de hacer todos los días, vivir conforme a lo que Dios me en un momento dijimos y te pregunté que se sentía un faltante en ese mundo donde vos vivías de personas, de profesionales del Estado. Y hoy sos vos. Ese es el que está, vos, tu señora, la comunidad, la iglesia, que está llegando a ese lugar, que hay otros que no llegan, que se involucraron, ¿no? Fuera de aire también que decíamos, todos critican un montón de cosas, pero nadie se involucra para cambiarlas. Hoy sos parte del cambio, que eso déjamelo analizar. 2 preguntas más. Una, vi algo particular mientras hablabas. Ayer, cuento que él da testimonio en diferentes lugares de esto que vive, por eso lo trajimos. Y vi una alegría real en tu vida. Vi una risa real. Y vos dirás que para vos es normal, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que no tiene esa risa normal, hay mucha gente que no tiene esa alegría que tenés y que se ve afectada también en tu familia, en tu metro cuadrado. ¿Qué es eso? Y eso te lo da Dios solamente. Yo era un amargado, como te digo, un amargado. No me reía ni a trompada, ni aunque me hagan cosquillas. Sin embargo, hoy soy feliz. Yo provocaba una risa por medio de la marihuana hace un tiempo atrás. Por algo extra. Claro, pero hoy te puedo asegurar que es el gozo que te da Dios. Dice la palabra que Él cambia nuestra tristeza en alegría, ¿no? Y esa es la alegría que yo tengo en el corazón. Yo no finjo ser feliz, yo soy feliz de verdad. De hecho, nunca pensé serlo, sinceramente. Hoy disfruto. De hecho, me pregunto, a pesar de que vivo una vida ordenada y lejos de las adicciones y demás,
le pregunto a veces a Dios en oración si estoy viviendo la vida que Él pensó para mí, porque lo que más quiero es vivir. Sé que yo esté vivo hoy costó un precio de sangre para aquellos que quizás no entienden o no conocen a Dios. Que yo esté bien hoy costó la vida de un hombre santo, un hombre puro, que en este caso fue Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Más allá, no vio mi condición, que yo era un drogadicto, que era un ladrón, sino que se acercó más allá de mi lepra a darme una oportunidad de vivir. Y hoy estoy vivo por medio de esa gracia y esa crucifixión y esa sangre que fue vertida en esa cruz por mí y por todas las personas que quizás hoy están pensando que no tienen solución, que no hay nadie que los quiera. De hecho, cambió mi imagen con respecto a lo que yo tenía de Dios. Yo me di cuenta que Dios era un Dios bueno. Dios sanó mi trauma de la violación que yo sufrí, sexual, siendo niño, de las violencias que sufrí de mí. Yo pude perdonar a la persona que abusó de mí, pude perdonar a mi padrastro que me maltrató. De hecho, se congregó conmigo cuando yo crecí después de muchos años. Él congregó conmigo 7 años. Que yo juraba que lo iba a matar, que esto, que el otro, y terminó congregando conmigo. O sea, todas esas cosas que yo viví, Dios restauró, sanó mis heridas, me ayudó a perdonar. Todo lo aprendí estando en el camino de Dios. Y hoy soy un hombre libre, un hombre sano, y si río de corazón, sonrío porque soy un hombre feliz de verdad, no finjo. Te mentí, 2 preguntas más. Y ahora sí, perdón. Una, volvés atrás, tenés la oportunidad de volver atrás y te encontrás con ese niño de 5 o 6 años, que sos vos. Sí. ¿Qué le decís? Es una pregunta muy fuerte. Una buena pregunta es. Yo sé que ya no podemos cambiar lo que pasó. Eso lo sé, pero bueno, le alentaría a sobrevivir. Más allá porque yo no sabía si iba a sobrevivir en ese tiempo. Mira cómo me tocó el corazón esa pregunta. Yo pensé que no iba a llegar a mi madurez, a mi adolescencia, a mi juventud, porque no tenía un futuro ese joven, ese chico que estaba ahí. Pero yo lo alentaría a seguir de alguna forma, que tarde o temprano Dios me iba a dar una mano a los dos para salir adelante. Esa es mi Bueno, ahora sí. Bueno, llegamos al final, vos ya sabes qué hay después del final, digamos. Y bueno, esta se la robo a Dante. Hace esta pregunta siempre a lo último. Bueno, ¿qué te gustaría que diga en tu epitafio? Esa se la robo a él. No, yo no busco reconocimiento de nada. Yo creo que hago lo que Dios me mandó a hacer. Hace un rato hablamos ahí afuera del aire, ¿no? Que a vos te gusta hacer, vos estás trabajando en lo que te gusta. Bueno, a mí me pasa eso con el oficio que tengo de pastor. Yo lo que hago aprendí a hacerlo de corazón y no me pesa hacerlo, ayudar a la gente. Nosotros tenemos comedores, en la iglesia tenemos gente que se congrega con problemas de adicción. Y sin embargo, no nos pesa levantarnos a las 4 de la mañana porque uno se quiere suicidar. Nosotros hicimos llamado a las 3, 4 de la mañana, salimos de acá, salimos para allá. Y nunca salgo renegando, nunca salgo... porque sabés. Porque me gusta hacer lo que hago, entendí el propósito de Dios en la vida y sé que vine para esto, más allá de mis errores, de haber tomado las malas decisiones en mi adolescencia que me llevaron a sufrir. Hoy estoy bien orientado y estoy bien alineado y estoy dentro del plan de Dios y sé que lo que hago, lo hago para el Señor. Yo no busco reconocimiento de hombres, sino que ya el hecho de que... Pero ese mensaje, lo que hacen ustedes es dar mensajes de optimismo, de esperanza. Sí. Bueno, en ese caso, ¿qué mensaje dejarías ahí? Para que no lea el impacto. Yo le diría a los que están así, a los padres primeramente, que tienen a sus hijos lamentablemente en las adicciones, es una enfermedad muy grave, muy dañina, muy perjudicial. Le dirían que no bajen los brazos, que busquen las formas, que busquen de Dios primeramente, si en todo caso no lo quieren hacer, que busquen, la forma no es la forma violenta de acercarse, de reprocharle, sino que todo lo contrario, con amor yo creo que ellos pueden llegar a revertir o hacerlo entrar en sí a esa persona que está con ese problema de adicciones. Y decirle al adicto que hay esperanzas para ellos, hay esperanza, hay un Dios que los ama, más allá de
de que muchas veces están solos, de que, que no hay una ayuda del Estado en la familia, porque la familia se cansó y se fue, quizás que no pierdan las esperanzas. La solución no es matarse, como yo intenté hacerlo, sino que la solución para esa enfermedad está en Dios, que busquen una iglesia cristiana, evangélica, aunque digan y cuestionen a esa religión, que se acerquen, que hay un Dios verdadero dentro de esa iglesia que puede cambiar su realidad. Ese es mi mensaje. Así como cambió mi realidad, yo siempre le digo a los hermanos, así como me cambió a mí, porque Dios me ama, así te va a cambiar a vos porque Dios también te ama a vos. O sea, lo mismo que me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Dios es para todos. Entonces, si hay un corazón arrepentido, si hay realmente un arrepentimiento de corazón, ahí va a estar Dios para darte lo que necesitas para salir adelante. Ahora sí, terminamos. Alguna vez le dije, hay una frase usada de los hombres que dicen que no hay libro para enseñarte a ser buen padre, buen esposo, buen hijo. Yo considero que sí, los que conocemos un poquito y hemos leído un poco de ese libro que se llama Biblia, considero que ese es el libro. Ahora, si tenés que elegir un texto de los miles y muchos que tiene, ¿cuál sería para dejar hoy? Hoy yo siempre mi texto, uno de mis favoritos está en el Evangelio de San Juan 9, ¿no? que un ciego, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice que iban los discípulos caminando y vieron un ciego de nacimiento, por supuesto, lo dice el título, y los discípulos le preguntaron a Jesús, Rabí, le dice, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciego? Y Jesús le dijo, no es que haya pecado este ni sus padres, sino que este nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y esa es mi palabra, en la cual Dios me abrió los ojos. Por primera vez pude entender un mensaje de Dios por medio de ese pasaje. Y es verdad, todo lo que nosotros pasamos, no es que lo pasamos por nada, sino que había un propósito de Dios detrás de todas las desgracias y las malas decisiones que tomamos, donde Dios demuestra su poder por medio de nosotros, los que ya hemos cambiado y sido transformados por Él, de que no busquemos un culpable, que busquemos la solución al problema. Ese para mí es el mensaje. ¿Y cuál es la solución? Dios, porque dice, para que la gloria de Dios se manifieste en Él. Y a través de la gloria de Dios, cuando hablamos de gloria de Dios, hablamos de milagros y de vidas transformadas por el poder de Dios, como en mi caso, como en el tuyo y como en el de muchos que también se animaron a creer. Bueno, Carlos, muchas gracias. Dios te bendiga, te da un gusto conocerte. Igualmente.